gracia particular en los esposos, pero ciertamente cuando ellos ponen de su parte. De esta manera, entonces tenemos que comprender que la misma fe tiene que ir por otro lado, tiene que ir en esta manera en que se cultive y no ver el sufrimiento como una especie de droga o como una especie de calmante para no actuar conforme a aquellos problemas que a veces aquejan. Así de esta manera, ¿verdad? También esto es en el matrimonio, pero en la vida ya personal de cada uno de nosotros, ¿cuántos de ustedes han bajado ya la guardia? ¿Cuántos de nosotros también con aquel pecadito oculto que tenemos, con aquella forma en la que realizamos, ¿verdad? Inclusive con su alcoholismo, con la drogadicción, con aquella amistad que tienes, ¿verdad? Extra, fuera de la casa, más allá del ambiente, o aquella afición muy enraizada que tienes por tal o cual cosa, por tal o cual pecado, que ciertamente, como alguien decía, ¿verdad? Es que a nadie le afecta que yo tenga alguna amiga, que yo tenga una canita al aire, como dicen por ahí, ¿verdad? En el matrimonio, pues es en silencio, no me involucro de forma sentimental, pues entonces, no, pues no hay ningún problema. O aquella afición desmedida por la pornografía, ¿quién se da cuenta, padre? Pues es en lo oculto, a nadie lo afecto. Yo no creo que sea un pecado contra la iglesia, porque así alguien me lo ha expresado, ¿verdad? De esta manera. Y qué bueno que piensen de esta forma. Sin embargo, debemos de comprender que aunque tu mujer no se dé cuenta de tus aventuras, que aunque tu mujer no esté enterada de aquellas aficiones, es una violación en contra del matrimonio. Es un atentado en contra de la fidelidad que el día de la boda viniste aquí y dijiste. Viniste aquí e hiciste una forma en la que tú mismo expresaste que ibas a ser fiel en alma, cuerpo y corazón. Al menos es lo que yo como sacerdote recibo en el consentimiento de los esposos, ¿o no? Es triste de veras encontrar a veces cuando tú compartes el sacramento del matrimonio, cuando llevas esta experiencia y darte cuenta que ya se separaron, darte cuenta que ya hay algunas situaciones de infidelidad o de estas vergüenzas que ocurren en el matrimonio, pues en realidad uno como sacerdote te sientes como un actor, como un payaso simplemente, porque viniste a decir, ¿verdad?, un montón de cosas que ni ellos mismos se creyeron, que ni ellos mismos se tomaron en serio. Y ojalá, ¿verdad? Ayer alguien hablaba muy sensatamente que el día del sacerdote, antier, perdón, había que considerar al sacerdote que les dio el bautismo, la primera comunión, que les dio el matrimonio. Piensen en ellos cuando antes de hacer una aventurita de estas, una ofensa al matrimonio, piensen también en darle respeto al sacerdote que fungió como testigo en su matrimonio y no hacerlo quedar como un payaso, no hacerlo quedar simplemente como un actor aquí enfrente, un actor de la iglesia que comparte tu farsa, que comparte aquella mentira que se gestó llamada boda. Te lo dejo a tu consideración. De esta manera, hermanos, también, entonces hay que hablar que la fe es un acto humano. Es un acto en el que también debemos de tener valentía y nos pide que también realicemos este acto humano de creer, y de creer no solamente repitiendo, sino interiorizando en lo que creemos. Otro aspecto, y es el tercero, la fe también reclama inteligencia. Fuerte. Es decir, la fe exige inteligencia. Fíjense bien, y que quede claro la palabra inteligencia. Inteligencia no me estoy refiriendo a ser una mente superdotada, ¿verdad? Porque muchos carecemos de esto. No es una mente superdotada en cuanto a la sabiduría tan grande que pensamos cuando escuchamos el término inteligencia. Al hablar de inteligencia, que es un elemento que reclama la fe, solamente estamos hablando que le metas poquita cabeza, que no vale la pena, ¿verdad?, tener la fe del carbonero. Yo creo, como nos enseñaron mucho, ¿verdad? A mí nadie me va a cambiar, padre. A mí me enseñaron que, a ver si no se me ofenden, ¿verdad?, que hay que votar por tal partido, que hay que irle a tal equipo del fútbol y que hay que ser católico. Y conste que no dije el partido ni el equipo, para que no haya sensibilidades, ¿verdad? Aunque no estaría de más decirlo. Pero bueno,
Siempre se nos ha educado de esta forma y es curioso encontrar, a mí me educaron en el partido político, en el equipo de fútbol y en ser católico, y de ahí para allá a mí nadie me cambia, nadie me puede hacer cambiar de opinión de esta forma. Pues ojalá que no, ojalá que de veras te afiances. Digo, lo del partido y lo del equipo no me interesa, ¿verdad? Más bien, en este sentido, que tu misma fe católica sea convincente. Qué bueno que te la enseñaron y qué bueno que te dijeron que hay que custodiarla, que hay que defenderla y que hay que ser solamente de esta religión y de esta fe. Pero también reclama que no solo te adhieras a esta fe de la forma en la que conocemos como la fe del carbonero, que también le dediques un tiempo. Este año, hermanos, no solamente es para los sacerdotes, llévatelo bien metido en la cabeza. El año de la fe no es una cuestión para traerla de boca en boca solo los sacerdotes o los obispos o los religiosos, también para que tú, desde tu lugar, desde tu inteligencia, desde tu fe, desde ahí tengas a bien este año, lo que te resta de aquí a noviembre, echarle ganas con esto que el Papa nos ha invitado, profundizar nuestra fe. ¿Qué le has dedicado a la fe? ¿Le has dedicado algún tiempo a leer la Sagrada Escritura, a comprar un buen libro? Es más, ¿para qué te complicas? Agarrar el catecismo de la iglesia y decir, esto es en lo que creo. Yo creo que llevamos un aspecto a favor, llevamos algo de ganar. Ya el hecho de que estés aquí yo creo que es un buen elemento, ¿no? Ya el hecho de estar aquí yo creo que ya es tomarte un poco en serio, aunque hayas venido por casualidad o te hayan traído o ni sabías a dónde te iban a traer. Yo creo que ya el simple y sencillo acontecimiento de que estés aquí enfrente o estés allá afuera escuchándome, escuchando a los demás hermanos estas predicaciones o incluso participando de las celebraciones de estos días santos, ya es un punto a favor en virtud de esto que se nos ha invitado a vivir el año de la fe. Si una palabra, les decía yo a las mujeres, si una palabra se llevan, si un conocimiento se llevan, si un cambio o si incluso si una conversión se da entre todos estos 1000 y tantos que están aquí entre ustedes, si alguien cambia verdaderamente o si entre ustedes se llevan una palabra, una consideración para trabajarla allá en su vida, y si alguien sigue en este camino de cambio, de seguimiento, yo creo que valió la pena lo que hemos investigado, lo que nos hemos preparado los predicadores, las asoleadas de los confesores, el estarlos escuchando, ¿verdad? Y aventarnos hasta de a 2 veces sus confesiones, porque algunos se confiesan 2 veces, ya los he cachado, ¿verdad? Cosa rara, cosa extraña, pero ya los he visto, que van y dobletean. Ojalá que sea como con los médicos, ¿verdad? Que les piden una segunda opinión y no que anden de escrupulosos pensando que tal o cual padrecito no les dio el perdón bien, porque entonces sí me voy a enojar y nos vamos a enojar varios. Ojalá. Todo eso, hermanos, si alguien se lleva, si alguien emprende un camino de honesto seguimiento a Cristo, de veras, las asoleadas, el estar aquí, el enfrentar la vergüenza, ¿verdad?, de los hermanos que no están del todo acostumbrados a bailar aquí enfrente de ustedes, el desgaste de la voz de algunos de ellos, incluso las cortadas, ¿verdad?, de los hermanos postulantes ahí picando, cuando en su vida nunca habían agarrado un cuchillo. Así, todo ese esfuerzo, toda la organización, yo creo que ha de valer la pena, ha de valer la pena por alguien y por algo que se lleven ustedes. ¿Les parece si les damos un fuerte aplauso a todos los hermanos? Sobre todo a los confesores, ¿verdad?, que se avientan confesiones dobles. Ya los vi algunos, van a ver, les voy a dar su desconocida. Bien, hermanos, otro elemento es la libertad de la fe. Todos repitan, la libertad de la fe. El hombre al creer debe responder de forma, fíjense bien, voluntaria a Dios. Es decir, la respuesta de la que hablábamos ayer, que es la fe como respuesta del hombre para con Dios, reclama libertad. No se puede vivir una fe, o al menos no sería una fe auténtica si no hubiera una libertad, si no hubiera un deseo personal de decir, a mí me enseñaron esto, Dios me reveló tal cosa,
pero yo porque creo y porque soy libre y porque quiero ser católico, me adhiero a esta fe. Sin embargo, entonces nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. Cierto es que el acto de la fe es voluntario por su propia naturaleza, pero también hay que decirlo, cierto, Dios llama a los hombres a servirles, pero les deja la opción de que también ellos puedan decir que no. Al final vamos a ver dos ejemplos muy concretos. Cuando Dios llama al hombre, cuando Dios le revela, al menos a nadie le impone su voluntad. Al menos los ejemplos grandes de fe que nos enseña la Sagrada Escritura, ¿verdad? Nos habla de una voluntad propia, de decir, quiero servir a Dios, quiero adherirme a esta fe de forma voluntaria. Al menos yo no conozco un caso en el que Dios le haya impuesto y vas a actuar de tal o cual manera. Ni el mismísimo Jeremías, ustedes lo sabrán, ¿verdad? Que era tan rejego, que se iba al desierto supuestamente a esconderse de Dios. Él mismo dice, ¿verdad? Sentía en el corazón esa brasa que me hacía hablar de ti, que me hacía pensar en ti. Y me escondía, quería acallarla en el corazón, como esa brasa apagarla, decir, ya no quiero saber más de esto. Y sin embargo no, ciertamente Dios es insistente, es incisivo, te propone, está sobre ti, pero nunca va a imponer esta fe. Ni a pesar de las críticas esas que a veces te mueven tu fe, aquellas donde tu compadre o tu amiguito, de tu familiar, que ya empezó a ir a la otra iglesia, que ya empezó a ir a la otra secta y que anda ahí de novedoso, ¿verdad? Que anda metiéndote la intriga, la duda de la fe en tu propia iglesia, en tu propio catolicismo. Ni esto mismo tiene que tener equivalencia, porque aunque algunas veces estas personas vengan y te digan, es que pues qué chiste tiene, los católicos los bautizan sin conciencia, ¿o no te lo han dicho? Los católicos les dan el bautismo cuando son apenas unos niños, cuando son apenas unas personas que ni siquiera pueden razonar, ni siquiera van por su propia voluntad a recibir ese sacramento. Y muchos dudamos, ¿verdad? Pues es que sí es cierto. Pues no, respóndeles con convicción que existe otro sacramento, que si bien es cierto que el bautismo se da cuando no hay una conciencia plena en la persona, hay otro sacramento que se recibe con plena conciencia, con toda la cabeza, con todo el corazón, cuando el jovencito, ya entrada en la edad en la que puede decir sí o no, viene y recibe el don de la confirmación. Ya lo están viendo, ¿verdad? También con los otros padres. Es decir, el bautismo se da en la ley de la solidaridad. La fe de los padres y la convicción de ser salvados por Cristo de los padres es heredada, así de esta manera, también a los hijos. Y de esta forma la confirmación va a ser ahora sí la adhesión personal que se tiene. Entonces, hermanos, la fe reclama libertad. No puede haber cristianos o católicos que vengan de esta manera. Por eso al principio en las cuestiones de organización les decían, quien venga, ¿verdad? O quien pudiera venir obligado y que cause aquí simplemente desorden, pues no venga mejor. Aquí, y como en todo, debe de ser cuestiones de convicción. Debemos de estar convencidos de que estamos en esto. En la Biblia misma, en los evangelios, hay ejemplos donde ha habido incluso negaciones al Señor. Recordarán el caso del joven rico, ¿verdad? Que el Señor le propone, el Señor le da las facilidades, porque él mismo estaba insistiendo en que quería seguirlo o no. ¿O acaso era el Señor que quería que lo siguiera? Sin embargo, el Señor sí mostró en algunas ocasiones el deseo de que alguien lo siguiera y no le pudieron decir que no. Piensen en Mateo, piensen en los hijos de Zebedeo, todos ellos que fueron llamados, que fueron traídos, como que el Señor mismo tenía un interés, porque en su voluntad estaba que ellos iban a ser parte del grupo cercano a Él. Pero con el joven rico no pasó así. El que insistía era Él, el que quería seguirlo, el que quería ser perfecto. Bueno, el Señor accede de esta forma, y cuando ya no le convino, pues simplemente dijo no, ¿verdad? Doy media vuelta.